Buenas tardes a todos. Yo soy María Otal, soy residente de tercer año de la Fundación Jiménez Díaz, de alergia, que es la especialidad de la que os vengo a hablar hoy. Lo primero quería, igual que mis compañeros, daros la enhorabuena a todos, porque el primer paso ya lo habéis hecho, que es llegar a donde estáis, y dar las gracias a Amir por contactarnos para poder hablaros de esta especialidad tan desconocida para la mayoría, ¿no? Perfecto. Bueno, cuando me preguntaron y me vi que lo que tenía que hacer era describir alergia en una palabra, pensé, uff, qué difícil. Entonces, lo que me planteé fue qué me llevó a mí a coger esta especialidad y qué experiencia he tenido durante estos 3 años de residencia que me ha llevado pues, a estar hoy aquí, ¿no? Y me gustaría destacar no solo una palabra, sino todas estas que veis aquí en la presentación. Es una especialidad bastante desconocida que durante el periodo formativo en la carrera casi ninguna facultad nos habla de ella y mucho menos vamos a rotar a esta especialidad durante el periodo de la carrera. Y no sé si ha habido algún problema. Vale. Y otras muchas palabras que iremos repasando a lo largo de la presentación. Pero si tengo que resumir alergia en una palabra, es sorprendente. Es una especialidad que a mí me ha sorprendido, me sorprendió muchísimo cuando pregunté sobre ella. Es una especialidad que tienes que preguntar para conocerla, porque si no, no llegamos a saber lo que es la alergia. Y estos son los puntos positivos que tenemos, que he visto de nuestra especialidad. Cada año progresivamente ha aumentado la incidencia que tenemos en nuestra especialidad y pues es una epidemia, ¿no? Es la epidemia del siglo XXI. Es una especialidad claramente médica, pero como punto muy a favor, es una especialidad que no solo vemos consultas, sino que también tenemos hospitales de día en la mayoría de los servicios y tenemos mucha investigación en esta especialidad. Es una especialidad multidisciplinar que tiene áreas de trabajo muy especializadas y además es una especialidad muy resolutiva. ¿Qué quiere decir que somos muy resolutivos? Que nosotros vemos al paciente, le diagnosticamos, ofrecemos un tratamiento o unas recomendaciones y esto normalmente suele ser en un periodo de tiempo bastante corto, porque las cosas que hacemos y las recomendaciones que damos son bastante específicas y el paciente hace que tenga las cosas muy claras, esté muy satisfecho y eso para nosotros pues también es agradable, ¿no? O sea, que el paciente te diga y que vuelva a la consulta que le has solucionado un problema, pues hace que tu trabajo sea mucho más llevadero. Vemos una población muy diversa, alergias de las pocas especialidades. Bueno, aquí tendremos debate con pediatría, pero es de las pocas especialidades que todavía vemos niños. Depende del hospital en el que estemos, pero vemos población pediátrica desde el nacimiento hasta población muy mayor, ancianos, dependiendo de las patologías que puedan presentar. Tenemos una formación integral porque durante los años de residencia, en los primeros años, no solo rotamos en nuestra especialidad, sino que rotamos en otras especialidades que nos van a permitir pues tener una visión un poco más general y global para poder dar una atención adecuada al paciente y esto nos permite estar en contacto continuo con otros especialistas. Además, otro de los puntos muy positivos de alergia es que hay mucha oferta laboral en las consultas privadas, aparte del trabajo que podemos tener en los centros públicos. Encontré este artículo que me llamó mucho la atención y he llegado justo al final de la charla del cirujano general, que dice que los alergólogos estamos dentro de los 6 especialistas más felices en nuestra vida, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención que el cirujano general pues hablaba de 12 horas en el hospital, de que entras a una cirugía y no sabes a qué hora sale. Claro, eso te tiene que gustar y te tiene que gustar estar en el hospital. Y si todos estamos aquí es porque la medicina nos gusta y nos gusta nuestro trabajo y nos gusta dedicarnos al paciente. Pero no solo existe la medicina. Entonces, trabajar 12 horas, tener una familia maravillosa, yo lo veo complejo. Entonces, alergia es una especialidad que te permite dedicarte mucho a tus pacientes, que tus pacientes estén muy contentos con el trato que les das y poder salir del hospital a la hora que tienes que salir.
Luego, como puntos negativos, pues bueno, el primer punto, como ya he dicho anteriormente, es una especialidad muy desconocida. Hablaré luego un poquito más adelante de todo lo que hacemos, que yo no sabía todo lo que hacía un alergólogo, pensaba que solo veíamos rinitis y alergias al polen y a los animales. Y un punto negativo es que es una patología compartida con otras especialidades. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros vemos mucho asma, pero dependiendo del hospital que elijáis, puede que el asma lo vea el neumólogo, o vemos mucha urticaria y vemos mucha dermatitis, pero dependiendo del hospital puede que lo vea el dermatólogo. Y entonces aquí siempre hay pues un poquito, con los niños pasa un poco lo mismo, dependiendo del hospital en el que os forméis, puede que los niños los vea pediatría o que los niños los veáis vosotros, entonces eso también es algo que tendréis que tener en cuenta si hay algo específico que os interese. Como punto positivo a destacar de esto, hace que muchos hospitales tengan unidades multidisciplinares y el asma no lo vea solo alergia o solo neumo, sino que haya consultas generales en las que el asma lo vea alergia y lo vea neumo y puedan dar una atención pues, más adecuada al paciente. Lo mismo pasa con derma o incluso con los oncólogos cuando hay alergias graves a tratamientos oncológicos. Las guardias. Somos una especialidad que no tenemos guardias de alergia. Las guardias de alergia no existen. Hacemos guardias de medicina general durante la residencia, tanto de urgencias como de medicina interna, y una vez que acabamos la residencia podemos tener la opción de hacer guardias de urgencias de adultos. Entonces, esto para mí es un punto positivo, porque yo no quiero hacer guardias en un futuro, pero para el que quiera hacer guardias sí que puede seguir haciendo guardias una vez que acabe la residencia. Y luego la incertidumbre laboral. Es una especialidad que no hay muchas plazas si la comparas con especialidades como las de pediatría o las de cirugía general, pero hay mucho trabajo fuera del hospital público y lo que todos pensamos que puede ser trabajar en una consulta de alergia. Hay mucho trabajo en la privada y hay mucho trabajo en la investigación. La residencia de alergia, ¿cómo está estructurada? He estructurado estas diapositivas en función de las rotaciones dentro de la especialidad y fuera de la especialidad y las guardias, y pueden llegar a variar un poquito dependiendo de cada hospital, pero estas rotaciones tenéis que, cuando busquéis el hospital, ver si las ofrece el hospital o no, porque es bastante importante a la hora de formaros. Dentro de alergia, las rotaciones están estructuradas dentro de la consulta. Dentro de estas consultas hay hospitales que tienen consultas monográficas de determinados temas como pueden ser la urticaria o asma grave o asma ocupacional. Entonces esto también es interesante ver qué posibilidades ofrece el hospital que estéis buscando. Luego la alergia pediátrica, la mayoría de hospitales tienen rotaciones por hospitales pediátricos. Nosotros, por ejemplo, rotamos en el Niño Jesús, que el área de alergología la llevan alergólogos en el Niño Jesús, y, por ejemplo, hay otros hospitales grandes de Madrid, como el Marañón, que tienen su propia unidad de alergología pediátrica. Luego, ¿qué técnicas y pruebas específicas ofrece el hospital donde os vayáis a formar? Porque dentro de alergia tenemos muchas técnicas y muchas pruebas que únicamente podemos hacer nosotros, como pueden ser las pruebas cutáneas, las pruebas funcionales, las pruebas de provocación, y eso también es importante a la hora de decidir dónde formaros, y luego las posibilidades que tengáis de rotar en un laboratorio de inmunoalergia. Como he dicho antes, la investigación es una de las áreas más importantes muy importantes en la formación de un alergólogo, porque hay mucha investigación en torno a la alergia ahora mismo. Y el conocer las técnicas y el saber cómo funciona, pues es muy importante y algo muy beneficioso para, una vez que acabes la residencia, decidir a qué te quieres dedicar. La posibilidad de una rotación externa también es muy importante. Nosotros normalmente suele ser en el año de R3 o R4, dependiendo del hospital. Tenemos la posibilidad de hacer una rotación fuera del hospital donde estás, que eliges tú en función del área que te interese un poco más, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante y no todos los hospitales lo ofrecen, pero hay hospitales que tienen rotaciones externas muy interesantes. Y luego la rotación estrella, que a mí me parece un poco lo destacable de la alergia, son las rotaciones en los hospitales de día. Nosotros pensamos en un alergólogo y pensamos en una persona que está en una consulta, que ve rinitis, que ve asma y que ve urticarias y que se limita a eso y que no hace nada más. Pero nosotros además normalmente tenemos hospitales de día, casi todos los hospitales terciarios tienen hospitales de día, y lo más llamativo de estos hospitales son pues lo que les podemos ofrecer a los pacientes, ¿no? En estos hospitales
hacemos pruebas de exposición para confirmar o descartar una alergia, pero también hacemos pruebas de desensibilización. Estas pruebas de desensibilización son pacientes que son alérgicos a un tratamiento que necesitan, como pueden ser un quimioterápico para un cáncer, que solo pueden recibir ese tratamiento, o niños que son alérgicos a muchos alimentos y que intentamos que acaben tolerando ese alimento a base de exponerles de forma repetida al alérgeno. Pues todo esto se hace en los hospitales de día y es un área muy interesante de la alergología, aparte también de la administración de tratamientos biológicos, que es otro de los temas ahora mismo en auge de la alergia, y de la administración de inmunoterapia. Luego, rotaciones fuera del servicio. Las rotaciones fuera del servicio normalmente se hacen de R1 o R2. Nosotros en la Fundación Jiménez Díaz, por ejemplo, de R1 rotamos 4 meses en medicina interna, 4 meses en pediatría y 2 meses en urgencias, y luego estamos otros 2 meses en alergia. De R3 rotamos en derma, en otorrino y en neumo, que son, pues como veis, especialidades muy afines a la alergia y que nos aportan mucho a la hora de aprender a manejar un paciente alérgico. Y en algunos hospitales también está contemplado meses de rotación en radiología, que es muy útil pues a la hora de valorar sobre todo pruebas de imagen de tórax. Y luego las guardias. Tema de guardias. Como he dicho anteriormente, nosotros no tenemos guardias específicas de especialidad. Entonces, durante la residencia hacemos guardias de urgencias de adultos, de urgencias de pediatría y de medicina interna. Esto es algo que os recomiendo que a la hora de buscar hospital os informéis bien, porque va a depender el número de guardias de cada especialidad que hagáis en función de cada hospital. Nosotros en la Fundación Jiménez Díaz hacemos de R1 guardias de urgencias de adultos y de urgencias de pediatría, y a partir de R2 hacemos guardias de las 3 cosas durante toda la residencia hasta final de R4. Y normalmente en alergia se suelen librar siempre todas las guardias, incluidos los sábados, asegurando el descanso semanal que han conseguido con los sindicatos que tengamos ahora. Puntos clave para elegir tu hospital. Pues un poco recomendaciones generales como han dado el resto de mis compañeros. El tamaño del hospital es muy importante, sobre todo de cara a la carga asistencial, al volumen de pacientes que puedas ver y al número de guardias que vayas a tener. En cuanto a la alergia, en hospitales más grandes pues se hacen muchas más técnicas y hay técnicas mucho más innovadoras, pero un alergólogo va a salir bien formado de cualquier tipo de hospital, sea un hospital terciario, sea un hospital secundario. Entonces, va a depender un poquito de vuestra decisión del tipo de hospital que queráis. Las rotaciones específicas y el tema de la rotación externa, yo sí que creo que es algo que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de elegir hospital. Y el tema de la alergia a adultos o alergia pediátrica. Si os gustan los niños, es una especialidad muy bonita porque vemos mucho niño, y la rotación de alergia pediátrica es una rotación que es obligatoria dentro de la alergología. Luego, las pruebas específicas que se realizan en cada servicio y la tutorización o docencia que os ofrece el hospital. El número de residentes por año también es algo importante. Normalmente en alergia solemos ser o 1 o 2 residentes por año, y hay un par de hospitales en Madrid que tienen 3 y 4 residentes, pero como de forma excepcional. Luego, los cursos y los congresos. Esto también es un tema bastante importante en alergia. Tenemos muchos cursos, hay mucha formación, hay muchos congresos. Entonces, informaros dentro del hospital que queráis preguntar a cuántos cursos, cuántos congresos os dejan ir. Normalmente funciona por año de residencia el número de congresos que podéis ir. Y esto también es un tema interesante. Y luego el tema de la investigación. ¿Qué posibilidades de investigar tenéis durante la residencia y qué posibilidades tenéis de rotar en un laboratorio de investigación durante la residencia? La oferta de plazas en España este año han sido 71, y lo que llama la atención viendo la distribución es que en Baleares no hay ni una sola plaza de alergia, o sea, no se ofrecen plazas de alergia en Baleares, y casi la mitad de todas las plazas que se ofrecen en España están en Madrid. El resto de comunidades ofrece 1, 2, Cataluña 8, 5 plazas Valencia, y en Madrid hay 26 plazas de formación para alergia, que es pues bastante llamativo, ¿no? La mala distribución de las plazas que tenemos. Luego, opciones al terminar la residencia. Pues bueno, como decía, hay mucha opción en la privada. Alergia es una especialidad que tiene mucha posibilidad de trabajo en la privada, tiene mucha posibilidad de investigación.
tienes la posibilidad de hacer guardias de urgencias si es lo que te gusta. Y luego otro tema muy interesante dentro de la alergia es la industria farmacéutica, que hay mucha posibilidad también de acabar en la industria. ¿Con qué especialidades podéis dudar o especialidades afines a alergia? Pues bueno, las especialidades por las que rotamos a lo largo de la residencia y que son también pues, médicas y con relación con la alergia, ¿no? Que son dermatología, neumología, pediatría e inmunología clínica, que son un poco las especialidades que vamos a ir viendo durante los años de residencia dentro de alergia. Y eso es todo. Daros la enhorabuena otra vez y muchas gracias por estar aquí.